same dream again? I woke up in the middle of the night, and I saw her. Huh, what was she doing? Just watching me. Hola a todos, y bienvenidos a la continuación del universo de Maple 9, creación de Burger Scum, una serie analog horror que estamos siguiendo en el canal, donde después de aproximadamente 1 año y medio, ya tenemos nuevos capítulos. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que vimos previamente. Primero está Rotary Randy, un programa infantil donde los niños enviaban dibujos sobre aquello a lo que le tienen miedo. Y varios de esos dibujos terminan siendo advertencias de anomalías reales. Incluso uno mencionaba al Neurocast, un dispositivo peligroso que vimos en un video antiguo, lo que confirma que todo ocurre dentro del mismo universo. Después está el caso de Flatlanders. Una interferencia de radio en un pueblo del norte de Canadá terminó revelando un mundo bidimensional habitado por criaturas vivas. Criaturas que pueden interactuar con nuestro mundo, causar daño físico, e incluso absorber a un niño y convertirlo en una figura completamente plana. Y finalmente Kroshka, un muñeco parlante vendido como juguete navideño, que coincidió con la desaparición de varios niños. Días después, encontraron cuerpos congelados en un lago, junto a decenas de estos muñecos acumulados. Todo sugería que algo maligno estaba usando a Kroshka como medio para manifestarse. En resumen, Maple 9 está lleno de anomalías, criaturas interdimensionales, objetos malditos, tecnología peligrosa y niños que parecen percibir secretos que los adultos no pueden ver. Después de todo lo mencionado, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos de qué se trata los nuevos episodios. El primero que veremos se llama I'm Sorry. Todo comienza con un televisor cambiando de canal, uno tras otro, donde cada canal muestra algo distinto, pero de pronto el cambio se detiene. Aparece una noticia, y es una noticia fuerte. Dicen que la búsqueda de una persona desaparecida, después de 8 días, termina hoy en tragedia. Ashley Taylor, estudiante de la Universidad de Toronto, había desaparecido hace más de una semana, y finalmente fue encontrada. Los investigadores creen que ella se quitó la vida. Y lo más preocupante es que este es el 5º caso. Las autoridades están hablando de una nueva ola de acoso selectivo en Internet. Según la policía, todas las muertes están conectadas con un usuario anónimo, alguien que solo se hace llamar I'm Sorry. Dicen que contacta a sus víctimas por mensajes privados y por salas de chat. Police are advising parents to monitor their children's internet activity and report suspicious usage. Después de la noticia, la historia cambia de tono. Ahora vemos a Emily frente a su computador, un PC antiguo, con Windows 95. De inmediato abre AOL Instant Messenger, el programa más usado en esa época para chatear con amigos. Emily empieza a hablar con Jess, y su conversación es completamente normal. Se saludan, comentan que Emily volvió a la ciudad, agradece que la dejaran dormir en su casa, y Jess le manda unas fotos de la salida que tuvieron con sus amigas. Todo se siente cotidiano. Son solo 2 amigas poniéndose al día. Jess incluso menciona que Ash, la misma Ashley que murió, habría disfrutado estar ahí con ellas. Pero de pronto, algo pasa. Emily recibe una notificación nueva. Un mensaje de alguien que aparece con un nombre muy familiar. I'm Sorry. El mismo usuario anónimo del que habló la policía. Emily acepta el mensaje, y la conversación se vuelve incómoda al instante. Ella está molesta, está enojada, porque cree que esta persona se está burlando de las muertes. Le dice que esto no es un juego, que gente real murió. Pero I'm Sorry insiste, dice que él no los mató, dice que no acosó a nadie, dice que no sabe que los mató, pero que ahora va por él. Emily no le cree nada. Lo trata de estúpido,
de desagradable, y piensa que solo quiere mandarle una foto indecente. Pero él insiste en que puede mostrarle la verdad, que puede enseñarle eso, lo que sea que esté detrás de las muertes. Emily sigue sin creerle. Cree que es una broma pesada, o que solo está buscando llamar la atención. Pero I'm Sorry no se detiene. Le enumera nombres: Peter, Jackie, Tess, Anne y ahora Ash. Todos muertos, todos los que se fueron. Según él, algo los tomó. Emily finalmente cede. Le dice: ya, muéstrame lo que sea que quieres mostrar. I'm Sorry responde con 2 palabras: I'm sorry, y envía una imagen. You're watching Night. Y con esto, entendemos por fin qué es I'm Sorry. No es un acosador, no es un usuario anónimo, ni siquiera es una persona. I'm Sorry es la entidad. La misma criatura que aparece en la imagen, y que luego se materializa detrás de Emily. Su patrón es claro. Primero tipea mensajes para llamar la atención, luego insiste en enviar una imagen, y cuando la víctima la abre, la criatura cruza. Es un ciclo, una especie de parásito digital que usa la tecnología de la época para manifestarse en el mundo real. Todas las muertes anteriores, todas las desapariciones, fueron causadas por esto. Y ahora, después de ver la imagen, Emily se convierte en la siguiente víctima de I'm Sorry. El siguiente video se llama Dulces Sueños. Empieza con un comercial que habla sobre lo difícil que puede ser conciliar el sueño. Personas que despiertan agotadas, sin haber descansado realmente. A todas ellas se les ofrece una solución revolucionaria. Un estudio del sueño creado por Sweet Dreams Company, que busca participantes para probar una nueva ayuda para dormir. Acto seguido, comienza el programa de Sweet Dreams, y nos muestran el archivo de una de sus pacientes, Zoe Tilsley. Escuchamos una grabación donde le explican que todas las pruebas de sueño serán registradas. Zoe comenta que está ahí porque lleva tiempo teniendo pesadillas y le cuesta dormir. Por eso probará el sistema recreativo de mejora del sueño Neurocast en una sesión de 4 semanas. Cada semana pasará 2 noches en la clínica, bajo monitoreo, y después de cada sesión tendrá una breve entrevista. En la primera sesión, Zoe casi no pudo dormir. Dice que fue por su pesadilla de siempre. Cuando le piden que la describa, cuenta que todo es oscuro y frío, que está bajo el agua, sin poder moverse, y que algo o alguien la arrastra hacia el fondo. Well, tonight was just a control to get your base readings. We'll start testing the Neurocast system later this week. Hopefully you should see an improvement. I'll see you Friday. Después, Zoe prueba el Neurocast, que permite soñar en un entorno planificado por el aparato. Experimenta un programa relajante, un picnic. Ahí menciona que vio a su familia, una familia que ya no está viva desde un incidente en un lago ocurrido hace 2 años. Aún así, agradece poder verlos de nuevo, aunque sea dentro de los sueños inducidos por el Neurocast. En la tercera sesión, Zoe experimenta el programa de vuelo.
Aunque no le gustan las alturas, se sintió en paz. Dice que hace mucho no vivía algo que se sintiera tan bien. En la cuarta sesión, prueba el programa de golf. Pero esta vez no duerme bien, debido a una nueva pesadilla, una que describe en detalle. I was standing alone in a forest. It was pitch black, but in the distance I saw a light, so I walked towards it. I ended up in a clearing, and there was a small house. I don't know why, but I walked inside. It was old, dusty. So, definitely not golfing then. I'll have to note that. There was something else. Another person with me. It was me. I mean, I felt it was me, but it wasn't. Like I was looking in a mirror. I can't explain it. I'll make a note and have the guys check the equipment again. En la quinta sesión, el Neurocast estaba programado para inducirle un sueño ambientado en un crucero, pero Zoe explica que volvió a tener la misma pesadilla de siempre. La misma figura, la misma presencia. Solo que, esta vez, esa persona le habló. Le dijo que Zoe se pudriría lentamente, de afuera hacia adentro. En la sexta sesión, Zoe experimenta nuevamente el día de picnic, algo que no debería haber ocurrido, porque los científicos le recuerdan que repetir programas no está permitido. Aún así, ella describe algo inquietante. Volvió a ver a su familia, pero de una manera distorsionada, anormal, profundamente perturbadora. En la séptima sesión, Zoe comenta que no pudo dormir. Despertó a mitad de la noche y la vio. La misma figura, de pie frente a ella, simplemente observándola. El científico intenta explicarlo como un episodio de parálisis del sueño, pero Zoe lo interrumpe. Dice que está completamente segura de que fue real. En la octava sesión, todo escala, ya que la tensión se vuelve evidente. What's wrong? What's going on? She's here! Ma'am, it's okay. There's nobody here. She's right behind you! Luego, el archivo muestra el registro de otros pacientes del Neurocast. Todos experimentan exactamente lo mismo que Zoe, la misma presencia acechando. I see her everywhere. I'm not even dreaming anymore. What the hell did you do to me? Después, la computadora reproduce un registro de audio. En él, los científicos discuten lo que está ocurriendo. Han perdido a la mitad de los probadores. No saben si es un fallo, un glitch o algo peor. Solo saben que la cosa parece sentirse atraída específicamente por Zoe. I'm not sure. Whatever it is, it seems to only be attracted to her. She's like a lightning rod. What do you mean? We lost nearly all the testers except for the Monday-Friday group. She's the only one affected. She has no other family? None. And the address she gave is bogus. Drove by there yesterday, some abandoned apartment building. No! No, 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 no!
You're watching Fable Night. El capítulo termina dejando claro que Zoe nunca estuvo simplemente teniendo pesadillas. La figura que decía ver aparece reflejada frente a ella, confirmando que no era un sueño, sino algo que realmente la perseguía dentro y fuera del Neurocast. Después de eso, Zoe parece quedar atrapada en un escenario imposible, primero dentro de su habitación distorsionada, luego en la misma casa y el mismo claro que describió en sus pesadillas, y finalmente corriendo desesperada entre los árboles, mientras pide que la despierten. La última imagen es la más inquietante. Zoe aparece conectada al Neurocast, inmóvil, como si su mente hubiese quedado atrapada dentro del sistema, o dentro de aquello que la estaba siguiendo. El video no confirma qué es esa entidad, ni si Zoe murió, pero sí deja algo claro. El Neurocast no creó el problema, solo abrió la puerta para que esa cosa pudiera alcanzarla. El creador mencionó que este último video funciona como una precuela del corto de Neurocast que hizo hace un tiempo, ya que quería retomarlo y profundizar en el concepto. Vimos sobre Neurocast en un video sobre comerciales perturbadores. Si no lo has visto, lo dejaré al final del video. Estaremos esperando futuros episodios para ver cómo se expande más este universo. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.